Ok, y compartir la pantalla. Ok, aquí estamos. Ya. Ok, muy bien. Esta noche vamos con la séptima lección. La séptima lección en que vamos a hablar acerca de la Santa Iglesia Cristiana y la iglesia visible e invisible. Esto será nuestro tema esta noche. Y primero vamos a comenzar con una oración. Entonces, oramos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por reunir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo y te agradecemos por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, pastor. Amén, pastor. Ok, tenemos algunas preguntas de repaso para comenzar esta noche. Y la primera es, ¿quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Félix, por favor. Adelante. La Santa Iglesia Cristiana se encuentra donde quiera que el Evangelio sea proclamado fielmente en la palabra y en los sacramentos. Somos santificados por nuestra fe en Cristo y juntos confesamos una misma creencia y doctrina que nos hace mantenernos en una comunión. Muy bien, muy bien. Entonces, todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos somos parte de esta comunión de los santos. Es la iglesia de Dios, es un nombre para esta comunión de los santos. También el cuerpo de Cristo. Utilizamos este término para referir a la iglesia invisible o la Santa Iglesia Cristiana. Muy bien. Todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos son los que componen la Santa Iglesia Cristiana. Ok. Muy bien. La próxima. ¿Por qué a veces se les llama la iglesia invisible? ¿Por qué utilizamos esta frase, la iglesia invisible, para describir la comunión de los santos? ¿Por qué? Norma, por favor. Porque solo Dios puede ver el corazón de las personas. Sí, exactamente. Muy bien, exactamente. Solo Dios puede saber el corazón de las personas. Aquí, como dice en la pantalla, nosotros no podemos escudriñar los corazones. Como usted dijo, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios conoce a los que son suyos. Entonces, le decimos la iglesia invisible. Muy bien. Y una pregunta más. ¿Por qué es importante recordar Gálatas 5:9 cuando busca una congregación, una iglesia visible para unirse? ¿Por qué es importante recordar este versículo? Aquí es el versículo para recordarlo. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, ok, Zulay, por favor. Bueno, porque como lo dice el versículo, un poco de levadura fermenta toda la masa. O sea, una pequeña doctrina falsa incluida en el grupo de cristianos es peligrosa porque puede llevar a crear o a aumentar esa doctrina falsa en ese grupo. Entonces, Dios dice que lo que hagamos, lo hagamos con amor, es decir, que todas nuestras oraciones o queremos actuar siempre con amor con los demás, teniendo en cuenta el bienestar eterno de las demás personas.
Y esto significa que cuando encontremos a personas que están completamente de acuerdo con lo que está en la Biblia, vamos a querer entonces demostrar el bendito compañerismo que gozamos con ellos en compartir la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Ok, entonces la falsa doctrina siempre es peligrosa, como usted dijo, no importa cuán pequeño sea el problema que pueda parecer. Cualquier falsa doctrina puede destruir la proclamación del evangelio. Y entonces, cada falsa doctrina es peligrosa por esa razón. La falsa doctrina se extiende y afecta a otras doctrinas. Y esta es la verdad. Que como por ejemplo, bueno, como mencionamos la vez pasada en la última clase, estábamos hablando acerca de las personas que dicen, yo hice la decisión para aceptar a Cristo. Bueno, no es decir que ellos no son verdaderos creyentes, pero su pensamiento de que hay que aceptarlo como si nosotros estamos haciendo... Un favor. ¿Cómo? Un favor, sí. Un favor. Sí. Entonces, realmente esta puede afectar la proclamación del evangelio, porque el evangelio nos dice que Dios hace todo en su gracia y no nosotros. Entonces, no destruye la fe, pero es peligroso para la fe, cualquier falsa doctrina. Ok, muy bien. Y aquí, como dice, es como veneno. Es algo que puede destruirnos, destruir a nosotros, destruir la fe de nosotros. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de que sigamos con el cuerpo de la clase? Taide, por favor. Bueno, perdón, yo como acabo de ingresar, Sí. quiero saber si eso que está explicando es de la primera pregunta que dice quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la Sí. Comunión de los Santos. Sí. ¿Esa es como una respuesta la que usted puso ahí en la pantalla? Sí, yo puedo. A ver. Ok, entonces la respuesta, todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos. Esta es la respuesta para quienes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos. Ok. Ok. Muy bien. Gracias. Ok, de nada, de nada. Ok, viene José. Okay, muy bien. José Chicaiza. Ok, bueno. Muy bien. Pastor, le hago una Sí. preguntita. Sí, por favor. Todavía no tengo claro lo de la iglesia invisible, porque me acuerdo que el pastor estaba diciendo que fingir ser creyentes si no lo son, o sea, que son hipócritas, que fingen, que predican la palabra y en realidad no lo están haciendo. Okay. O sea, un poquito confundida con lo de la iglesia invisible. Ok, muy bien. Bueno, intentaré a explicarlo un poco mejor. Más o menos nosotros podemos decir que la iglesia invisible es todos los verdaderos creyentes. ¿Me entiende mejor así? Como usted mencionó, a veces hay hipócritas, personas que dicen, sí, soy un cristiano, yo creo en Jesús como mi Salvador, pero realmente no son creyentes. Entonces, ellos no serían parte de la iglesia invisible. O sea, otra manera de explicarlo es, alguien podría ser un miembro de una iglesia visible, y lo que queremos decir por iglesia visible es una congregación, como, bueno, ahora estoy en la iglesia que se llama Mount Olive, es el nombre de mi iglesia aquí.
en Michigan. Entonces, la iglesia visible es la congregación, su edificio, las personas que asisten el culto aquí, pero ser miembro de la iglesia visible no necesariamente quiere decir que la persona es un miembro de la iglesia invisible, porque otra vez, como usted dijo, puede ser que hay hipócritas dentro de la iglesia visible. Es posible, bueno, voy a decir esto, espero que esto no es la verdad, pero es posible que hay algunos miembros de mi iglesia aquí, Mount Olive, que realmente no son creyentes. Entonces, aunque son miembros de esta iglesia visible, ellos no serían parte de la iglesia invisible. ¿Ahora está más claro? Sí, sí, ya con que me dijo que todos los verdaderos creyentes, ya con eso ya es suficiente. Gracias, pastor. Ok, muy bien. Okay. Muy amable. Discúlpeme por la explicación muy larga. No, estuvo bien así, estuvo bien así. Okay, Sí, con más ejemplos se entiende más. sí, muy bien, muy bien. Sí, de nada. Veo la mano de Taide, por favor. Pastor, bueno, yo la tengo así como respuesta, se la leo, mira, dice, es la verdadera, es la que solo Dios puede ver, sí, donde se encuentran los redimidos y sellados por Dios, es espiritual y celestial y no es de este mundo. Yo pienso y comprendo de esta manera que dice que es la verdadera, la que solo Dios puede ver, porque la Biblia dice que solo Dios puede conocer las intenciones de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces, Él es el único que sabe cuando realmente el creyente es verdadero. sí, exacto. Muy bien. Refiero yo que esa es. Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. Esta es la verdad. Gracias por el comentario. Ok, bueno, vamos con el cuerpo de la clase entonces esta noche. Ok, primero tenemos una foto de una estatua de Jesús y nada más esta foto es para recordarnos que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo invisible o el cuerpo espiritual, podríamos decir aún. Entonces, otra vez, todos los verdaderos creyentes somos parte de un mismo cuerpo y como algunas personas ya habían comentado, solo Dios sabe realmente quiénes son estas personas. Así, bueno, ¿por qué no podemos ver los corazones de las personas? Okay. Y hablamos de la iglesia santa o la iglesia como, bueno, la Santa Iglesia Cristiana. Y bueno, yo creo que muchas veces cuando pensamos en santos, bueno, pensamos en la Iglesia Católica, ¿no? Y las personas que supuestamente han vivido vidas muy, muy buenas y habían hecho milagros y cosas así que la Iglesia Católica les llama o les pone el título santo, pero realmente, bueno, la razón por esta foto aquí es porque esos son, bueno, dos personas normales y cualquier persona normal, digamos, que es un cristiano, es un santo. Todas las personas que realmente, que verdaderamente creen en Jesús como su Salvador, que son parte de su cuerpo, de la iglesia invisible, todos nosotros somos santos. Tenemos este título y aún se encuentra este título en la Biblia. Es algo muy bíblico llamarnos a nosotros santos, en un sentido aún más amplio que lo que la Iglesia Católica utiliza para referir a los santos. Nosotros realmente somos santos. Y esta tercera foto que tenemos acá es, bueno, otra vez, como hablamos esta noche acerca de la Santa Iglesia Cristiana, bueno, una parte importante de eso es
la iglesia visible, el lugar donde nosotros nos reunimos con con los otros creyentes. Entonces tenemos acá una foto de una iglesia visible, y dentro de la iglesia visible se reúnen la iglesia invisible, y también, como hemos mencionado, también hay hipócritas también, seguramente, pero Dios nos, ¿qué es la palabra? Dios quiere que nosotros nos congregamos en la iglesia para animarnos, para orar y todo esto, para dar culto a Dios. Por eso quiere que nos reunamos como un grupo en la iglesia visible. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Si no, vamos a continuar con la primera pregunta principal que vamos a explorar esta noche. La primera pregunta es: ¿dónde tuvo su origen la Santa Iglesia Cristiana, el cuerpo invisible de Cristo? Y vamos a leer Efesios 1, versículos 3 al 8. ¿Y hay alguien que quiere ser un voluntario para nosotros, que puede leer? Sí, por favor. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, perdón. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Ok. Ya. Ok, muy bien, otra vez. Sí, gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Continúo un poco más, por favor. Para alabanza de la iglesia, para alabanza de la iglesia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Ok, muy bien. Muchas gracias por leer. Vamos a hacer la pregunta: ¿quién nos eligió? Según estos versículos, bueno, yo creo que es obvio, pero ¿quién nos eligió? Dios. Dios, sí, por supuesto. Dios nos eligió y Él es el agente, decimos, de nuestra salvación. Y parece una respuesta sencilla, pero la implicación es grande. Como otra vez, como dijimos la semana pasada, no queremos dar la gloria a nosotros por habernos convertido a la fe, sino queremos darle la gloria a Dios por llamarnos, por concedernos la fe como un milagro. Entonces, sí, es muy importante saber que Dios es el que nos eligió. Muy bien. Y la próxima pregunta: ¿cuándo nos eligió Dios según estos versículos? ¿Cuándo? Félix, por favor. Él nos eligió desde mucho antes de que nosotros nazcamos y de que se ha creado el mundo. Sí, así dice. Voy a regresar al versículo. Dice en versículo 4, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo
para que en su presencia seamos santos e intachables. Y qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla saber que Dios nos había escogido aún antes de que creó el mundo. Es increíble. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió. Resalta la doctrina de la salvación solo por gracia, porque, bueno, es decir, si Dios nos eligió antes de la creación del mundo, muy antes de que nosotros pudiéramos haber escogido a Dios, esto nos demuestra muy claramente que la salvación es solo por la gracia, no es por ninguna obra nuestra. Y otra vez, qué maravilla es esta. La gracia de nuestro Señor no depende de nosotros, como dije. ¿Y cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? ¿Qué fue la motivación de Dios? ¿Fue algo por nosotros? Vio que, bueno, el Steve, Steve va a ser un muy buen muchacho, entonces yo quiero escogerlo. ¿Es así? ¿O fue así? Okay. ¿Cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? ¿Alguien? ¿O es una pregunta difícil? Su amor. Sí, su amor, sí. ¿Y Félix iba a decir lo mismo? Sí, muy bien. Su amor inmerecido. ¿Y qué es la palabra que utilizamos para hablar del amor inmerecido de Dios? Empieza con una G. Gracias. Gracia, muy Gracia. bien, sí, muy bien. Este es el amor inmerecido de Dios, la gracia. Esta fue la motivación de Dios para predestinarnos. Solo la gracia. Muy bien, muy bien. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta también. Mientras pensamos en cómo Dios nos eligió a la salvación, bueno, hay algunas personas que hacen esta pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno? ¿Qué piensan ustedes? Félix, por favor. Dios, eso es falso. Dios no eligió a nadie para ir al infierno. Él quiere que todos nos salvemos y Sí. que aceptemos a Jesucristo en nuestros corazones. Muy bien, muy bien. Usted lo dijo perfectamente, que Dios quiere la salvación de todas las personas. Y aún con la razón humana nos parece, bueno, si vamos a decir que Dios eligió a algunas personas para ir al cielo, la razón humana dice, bueno, entonces tiene que haber que también eligió a unas personas para ir al infierno, pero esta no es la verdad. No sé si ustedes conocen el nombre o no. Veo la mano de Abel. Dame un momentito, Abel, y entonces puede hacer su comentario o pregunta. Hubo un reformador protestante que era un contemporáneo de Martín Lutero y se llamaba Juan Calvino. Y esta fue una cosa suya, que él pensó que, bueno, si la Biblia dice muy claramente que Dios escoge a algunas personas para la salvación, él pensó entonces que, bueno, debe ser entonces que las otras personas, los demás, son elegidos para el infierno. Pero otra vez, esto no es cierto. Dios no eligió a nadie para ir al infierno. Nada más es
bueno, las personas van al infierno por sus propios pecados y su propio rechazo de Cristo. Tenemos bastantes versículos en la Biblia que dicen que Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, Abel, por favor. Gracias por esperarme. Abel, por favor. Gracias, profesor. Sí. Sí, mi pregunta es esta, profesor. Sí. ¿Qué pasa si alguna persona me hace esta pregunta? Si Dios nos eligió desde el principio, entonces Dios sabía que el hombre ya iba a pecar antes de crear al hombre y a la mujer. Sí. Entonces, ¿qué les respondería? Si Dios sabía que el hombre iba a pecar porque los creó, ¿qué les podría decir? ¿Qué podríamos decir acerca de cómo, bueno, entendí que usted dijo que Dios sabía antes de que Adán y Eva pecaron, que él ya sabía que iban a pecar. Y entonces, bueno, ¿qué es la pregunta entonces? ¿Por qué entonces Dios creó al hombre y a la mujer? Porque los creó, ok. Sí sabía que Sí. ellos iban a pecar. Sí. Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que, bueno, los creó con el propósito de que ellos tendrían ¿qué es la frase? ¿Es la voluntad libre? ¿Es la frase voluntad libre? ¿O El libre albedrío. cómo es? El libre albedrío para decidir. El libre albedrío para decidir Ok. si pecar o no. Ok, muy bien. Yes, sí, esto. Entonces, bueno, yo creo que él lo hizo para que ellos tuvieran la oportunidad de demostrar su amor a él por obedecerlo. Y bueno, sabemos que no lo obedecieron, pero tuvieron la oportunidad. Y no sé, bueno, no sé si soy correcto al decir esto. Voy a admitir esto. No sé si soy correcto, pero algo que he pensado es que podría ser que por permitirles caer en la tentación, y entonces, ¿cómo lo explicaría? Por haber permitido que ellos cayeron en la tentación y en el pecado, esto le dio a Dios la oportunidad de demostrar su amor en una manera en que no podría demostrarlo si ellos nunca pecaran. ¿Me entiende o no? Como ellos realmente hubieran conocido el amor de Dios sin pecar, obviamente, pero después de pecar y después de que Dios todavía les prometió un Salvador, quizás puede ser que esto es una demostración aún mejor del grandísimo amor de Dios. ¿Me entiende? Sí, gracias, profesor. Sí, Okay. sí, pastor. Sí. O sea, para demostrar Dios que Él tenía mucha misericordia hacia nosotros. O sea, Sí. con eso demostró que la misericordia era más grande que el mismo pecado. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Profesor, Sí. entiendo que Dios, si el hombre Ujú, no hubiera pecado, ujú. no se conocería la grandeza del amor de Dios sobre la Exacto. humanidad. Gracias. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias por la pregunta. Tenemos acá, tenemos 3 manos levantadas. También Félix, por favor.
Dios demuestra que nos ama a pesar de nosotros mismos, de nuestros pecados. Sí. Dios, Él nos entrega a su Hijo Jesucristo como un sustituto y para la redención de nosotros, de nuestro pecado original. Ujú. Sí, muy Ahí bien. demuestra su amor a pesar de nosotros mismos. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Fabio, por favor. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios en su omnisciencia Ujú, sabía que el pueblo de Israel le iba a ser infiel ujú. cuando lo llevaba hacia la tierra prometida. Sí. Sin embargo, prosiguió con su propósito y les dio unas leyes, unas normas de vida y les dio también una lista de las bendiciones y las maldiciones que recibían si incumplían o no, si eran fieles o no, pero él sabía que le iban a ser infieles. Ujú. Sin embargo, el propósito de Dios tenía que continuar y eso es como un misterio que para la mente humana es muy difícil de entender. Sí, sí, es un misterio, seguramente, sí. Muy bien. Bueno, gracias por el comentario. ¿Y Zulay tiene algo más? Bueno, yo pienso que como nos crió a nosotros, a imagen y semejanza de él, nosotros tuvimos desde el principio el libre albedrío de decidir si Ujú, hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. ujú. Y él, en la primera oportunidad, cuando pecó Adán y Eva, que por allí entró el pecado, nos dio la oportunidad, la segunda oportunidad, destruyó el mundo, dejó a Noé para repoblar nuevamente la tierra. Nos dio esa segunda oportunidad y seguimos decidiendo actuar de una manera inadecuada y cometer más pecados. Sí. A través de la familia de Abraham. Luego nos da la tercera oportunidad, que es cuando nos envía a su Hijo único, que es Jesucristo, para que pague el pecado acumulado de todo el mundo en su Hijo. Entonces siempre nos ha dado esa decisión, o sea, que la decisión de estar en el pecado o no estar en el pecado es de nosotros, a través de que Él, como lo dice la Biblia, nos ha elegido, pero nosotros decidimos si entramos o no a pecar. Entonces, a través del tiempo, siempre hemos tenido la inclinación al pecado. No todos, pero hay una parte que siempre ha tenido esa inclinación al pecado. Y por eso es que ha tardado tanto tiempo Dios en su promesa, para ver si todos nos convertimos y no quede nadie por fuera en el pecado. Ese es mi aporte. Ok. Muy bien. No sé Gracias. si está adecuado. ¿Cómo? No sé si está adecuado a lo que hizo la pregunta el hermano. ¿Qué es la pregunta? La pregunta que hizo el hermano, que por qué Oh, creó el hombre si sabía que ya sí. iba a pecar. Ajá, muy bien. No sé Gracias. si está adecuado. Sí, gracias. ¿Y Abel tiene otro comentario? Veo la mano levantada todavía. Ok. Bueno, voy a leer Mateo 23, 37. Es un versículo que otra vez nos demuestra la gracia de Jesús, la gracia de nuestro Dios que quiere la salvación de las personas y no, bueno, seguramente no elige a algunas personas ir al infierno. Cuando Jesús estaba fuera de Jerusalén, en la última semana de su vida, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces, bueno, Dios otra vez quiere que todos sean salvos
y se pone muy triste que hay tantas personas que lo rechazan. Ok, muy bien. Vamos a ver la otra pregunta principal esta noche, que tiene que ver con las muchas iglesias, las muchas denominaciones. Vivimos en un mundo rodeado de muchas congregaciones, organizaciones, denominaciones y grupos cristianos diferentes. Y entonces queremos hacer la pregunta, ¿cómo quiere o queremos contestar la pregunta, cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? Hay tantas iglesias, tantas denominaciones. ¿Cómo reaccionamos a esta verdad? Primero, ¿cómo nos ayuda 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, a iniciar la conversación acerca de este tema? ¿Alguien quiere leer 1 de Juan 4:1, por favor? Yo, pastor. Ok, adelante, por favor. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué hay que ver este versículo acerca del tema de las denominaciones, los diferentes grupos cristianos? ¿Qué tiene que ver este versículo con este tema? Vamos con... perdón. Vamos con Félix, por favor. Hay que ver a quién da la gloria. Si le da la gloria a Dios, o si le da la gloria al hombre. Si le da la gloria a Dios, está en lo correcto. Pero si le da la gloria al hombre, eso no es de Dios. No sigue lo de la Biblia. No sigue las enseñanzas de la Biblia. Sí, muy bien, muy bien. Sí, esto es muy importante. La última cosa que usted dijo, que hay que comparar sus enseñanzas con lo que enseña la Biblia. Cualquier grupo, si entra a una iglesia y escuchen el mensaje, van a querer comparar el mensaje que escuchó por el pastor o quien sea, quien quiera. Vamos a querer comparar su mensaje con lo que la Biblia enseña. Desi, por favor, un comentario. Sí, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Que Buenas Dios lo noches. bendiga. Bendiciones a todos, compañeros. Sí. Pastor, yo estoy escuchando aquí un tema. Ok. ¿No? Escucho los comentarios. No sé, permítame, por favor. Sí. Unos minutos. Mire, yo estoy escuchando los comentarios de los hermanos, ¿no? Ok. Realmente tienen mucha razón porque están hablando de acuerdo a la Biblia, ¿no? Pero aquí este temita sobre cuando nosotros, Dios nos resucita, nos da nueva vida, porque nosotros estamos perdidos, sí. Estamos muertos, nuestros delitos y pecados. Entonces un muerto no puede elegir seguir a Dios. Entonces Dios nos da la vida. Entonces luego de que Dios nos da la vida, sí. Nosotros, ¿qué hacemos? Dice, ¿no? Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces diremos que para que sobreabunde la gracia, entonces tenemos que pecar. No, de ninguna manera, nos dice la palabra también. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que ocuparnos las cosas en que Dios nos ha dejado que nos ocupemos en ellas. Entonces aquí, luego de que Dios nos da la nueva vida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros, porque escucho varias cosas que de repente pueden sonar a interpretarse de que nosotros de ahí tenemos también que ayudar? O sea, eso es lo que estoy de repente sintiendo mal, de que nosotros tenemos que ayudar, ya somos salvos, entonces tenemos que seguir ayudando con nuestra salvación, cuando el Espíritu es el que trabaja en nosotros, pastor.
o a ver que usted me diga de qué manera es ahí, ¿no? Porque ahí yo veo de que el Espíritu sigue trabajando en nosotros, porque Él va produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. Sí, sí. No depende de nosotros, de ninguna manera. No. Y justamente ahí ese es darle gloria al hombre. Y pensar de esa manera, yo creo que está mal, ¿no? Porque toda la gloria siempre es para Dios. Sí, sí. Ajá. Entonces el Espíritu es el que sigue trabajando en nosotros, pastor, no nosotros. Sí, correcto, correcto. ¿Había alguien que comentó de otra manera? ¿O? No, o sea, pastor, Ujú, de repente nosotros decimos, después de que ya Dios nos da la vida, nos salva, entonces nosotros ahora depende de nosotros seguir en esto, ¿no? Entonces ahí decir, depende de nosotros seguir en esto, yo creo que no está correcto, creo yo. O usted qué dice, ¿no? Porque usted es el que nos está dando las clases. ujú, ujú. Sí, no sé si entiendo la pregunta. Ya, a ver, le digo que después que, a ver, Jesús nos da la vida, Ujú, sí, nos da la vida. Entonces, luego de que nosotros ya no estamos muertos, sí, ¿no? sí. Ya nos dio la vida, Ujú, entonces depende de nosotros el seguir, si nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿es para nuestra salvación? No, es en gratitud a lo que Dios ya nos dio nueva vida. sí, exacto. ¿Entiende? O sea, que se entienda de esa manera, o sea, que entendámoslo bien. Si Ujú, nosotros vamos a hacer algo bueno, ujú, ¿no? Algo, vamos a trabajar en hacer las cosas bien, ujú, va a ser en agradecimiento a sí. lo que Jesús ha hecho el 100% por nosotros. Ujú, ujú. Sí, muy bien. Excelente, sí, sí. Bueno, Taide tiene la mano levantada. Bueno, por lo que yo entendí, no sé, la verdad aquí nadie ha comentado eso que dice el hermano. No sé si él escuchó aquí o no sé dónde lo escuchó, pero creo que sí todos entendimos que realmente la gloria y la honra es del Señor, porque estamos hablando de la iglesia invisible, que es la que el Señor únicamente conoce y sabe quién es. Sí. Así es que, pues no sé si lo escuchó el hermano aquí o alguien dijo diferente, pero yo me queda claro igual que pienso que a todos los compañeros. Sí, eso es lo que me confundió también. Abel, ¿tiene un comentario? Abel, ¿no? Ok, me parece que no. Bueno, regresando al versículo, aquí habla de que ah, pongamos a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, si otra vez queremos comparar lo que ellos enseñan con lo que enseña la Biblia. Eso es como saber si son falsos profetas o no. Y Dios dice que van a haber muchos falsos profetas. Entonces hay que estar listos para compartirlos. No todos los grupos, mensajes, videos e iglesias son de Dios. Um, por ejemplo, Desi, por favor, otro comentario. Sí, Sí. pastor, ya, ahorita que usted ha tocado el tema de los falsos pastores, Ujú. justamente falsos pastores no son aquellos que nos enseñan esta doctrina del yo por mí tengo que elegir, no se consideraría un falso profeta, un falso pastor. Sí. Bueno, por lo menos podríamos decir que esos pastores están enseñando algo falso. Um, Supongo que depende de qué quiere decir falso profeta. Como sería como un pastor, un profeta, digamos, que enseña algo que completamente está en conflicto con el evangelio, o, o sería un pastor que enseña algunas cosas falsas, pero
pero de todas maneras todavía tiene el corazón del evangelio. No sé, ¿me entiende o no? Claro, o sea, mire, ve, a ver, Okay. para que lo entienda bien mi interrogante mía, ¿no? Yo me hago un interrogante, sino que lo que quiero es aprender, ¿no? Entonces, mire, ve, o sea, lo que yo digo es aquí, los pastores, por decir, de una iglesia, de la iglesia católica, los sacerdotes nos traen una enseñanza equivocada. Sí. Podría decir que son unos falsos profetas, falsos pastores, los evangélicos que también nos llevan al otro extremo, con el legalismo, ¿no? Sí. Prohíben cosas que no se deben prohibir y exigen cosas que no se deben exigir. Sí. Entonces, se le puede considerar, de estos son los falsos pastores, los falsos profetas, porque tengo entendido que profeta ahora en estos tiempos, a ver, también quiero que me saque esa duda, pastor, profetas en estos tiempos ya no hay como los de tiempos antiguos. De repente se puede decir profeta ahora aquel que habla de la Biblia. Sí. Ese es el profeta, el que habla de lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Entonces, si no hablan conforme dicen la Biblia, entonces podríamos estar hablando que son falsos profetas, falsos pastores, ¿no? Sí, supongo que sí, podríamos decir esto, sí, es verdad. Y sí. Creo que tendríamos que decir esta es la verdad. Félix, tiene un comentario. Vemos nosotros en Mateo 7, en 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con un vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no tiene buenos frutos es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si ellos dan un mal fruto en lo que están enseñando, entonces ellos no están hablando la verdad. A la gente y al predicador y al que enseña se lo conoce por lo que habla, por lo que el fruto que da. Okay. Gracias por el comentario. Sí, es una cuestión difícil. Y depende, yo creo que depende de cómo entendemos esta frase falso profeta. Seguramente serían como por supuesto los testigos de Jehová o los mormones que dicen ser cristianos, pero realmente ni son cristianos porque ni siquiera creen en el Dios verdadero. Pero también podemos aplicar este título, digamos, falso profeta, aún a los pastores cristianos que enseñan doctrinas falsas. Sí, supongo que podríamos utilizar este término en las dos maneras. Taide, por favor. Bueno, yo pienso que el falso profeta es aquel que quiere hablar algo que no está en la Biblia, porque yo tengo entendido que el último profeta de la Biblia fue Juan. Sí. Fue Juan, entonces, y pienso que hasta ahí se acabaron los profetas verdaderos. Entonces, ahorita el falso profeta, yo pienso, sería bueno buscar en un diccionario, de griego, ¿verdad? Que era en sí la palabra profeta, porque los profetas de Dios eran aquellos que hablaban lo que Dios quería que se le dijera al pueblo. Sí. Entonces, pues ya está escrita, la palabra de Dios ya está completa. Sí. Entonces ya no hay que añadirle ni quitarle nada. Entonces, desde ese momento se ve que un falso profeta es aquel que está hablando cosas que no están en la Biblia. Sí.
que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces yo pienso que esos son los profetas y de esos hay muchos ahorita en la actualidad, que inclusive hay gente que dice, no, es que yo quisiera ir a ver al profeta para que me hable y me diga cómo va a ser mi futuro. O sea, para empezar ahí ya eso es adivinación. Y ya son falsos profetas, ¿verdad? Sí, también. Entonces pienso que definitivamente ese es los profetas falsos son los que están atentando en contra de la Biblia, que están hablando o diciendo cosas que no vienen en la Biblia, porque está el don de profecía, lo dice la Biblia, ¿verdad? Es aquel que habla las cosas que están en la Biblia. Sí, muy bien. Entonces el falso es ese. Sí, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Ok, bueno. Dios quiere que los pongamos a prueba, dice. ¿Cómo nos ayuda Hechos 17, 11 al 12 a iniciar la conversación? Y tenemos un voluntario, por favor. Hechos 17. Desi, por favor. A ver, pastor. Sí. Hechos 17, 11, 12. Estos eran más nobles que lo de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron habían distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué tiene que ver este versículo o estos versículos acerca de este tema de qué hacemos? Escuchamos acerca de las bereanos. Los bereanos pusieron, perdón, Desi, por favor. No, pastor, que yo levantaba mi mano, continúen nomás. Voy a bajarla. Okay, muy bien, muy bien. Los bereanos pusieron a prueba incluso las palabras de Pablo. Nosotros queremos comparar todo con la Biblia, como yo estaba diciendo anteriormente, que queremos comparar todo con la Biblia. Ok, ¿y qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué queremos hacer? Desi, por favor. Justamente lo que estamos haciendo nosotros, pastor, escuchando, siguiendo la verdadera palabra. Sí, muy bien. Eso es lo que debemos hacer, porque justamente ustedes están enseñando lo que refiere exactamente a lo que es la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de seguir, pastor. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, Dios quiere que disfrutemos la comunión de hermanos que están unidos en la fe. Estamos reuniéndonos en este momento. También que nos reunamos en las iglesias o bueno, no tiene que ser como un edificio de iglesia, pero que nos reunamos como una iglesia, como un grupo de creyentes que creen lo que enseña la Biblia. Esto es lo que Dios quiere cuando encontramos a las personas que también son fieles a las enseñanzas de la Biblia. Esta fue la oración de Jesús en Juan 17 y también primera de Juan capítulo 1, que él pidió a su Padre que se reunieran a todas las creyentes. Podemos alabar a Dios y trabajar juntos en amor por nuestro Salvador. Entonces, otra vez, cuando encontramos a las personas que creen el mismo que nosotros creemos, cuando sus enseñanzas son fieles a la Biblia, entonces podemos trabajar juntos con ellos por el Salvador, para extender su reino por su gracia. Ok. Y una pregunta más. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan de manera diferente a lo que dice la Biblia? Félix, por favor.
Nosotros debemos corregirlos con mucha paciencia y con mucho amor. Sí, No crear una discusión o una pelea. ujú, Y que nosotros vemos si es que ellos escuchan y rectifican, entonces nosotros seguimos con ellos, pero si ellos no corrigen, no cambian, por nuestra propia salud, para evitar que ese puntito de levadura nos destruya a nosotros, debemos separarnos y apartarnos de ellos. ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, Dios quiere que actuemos en el amor, como usted dijo. Mostramos a la gente su error. Ah, creo que usted dijo algo sobre cómo no debe ser como un debate, pero a la vez queremos mostrarles su error en amor, según Mateo 18 y también segundo de Timoteo 3:16. Y como dice aquí, si continúan rechazando la instrucción, entonces queremos separarnos de ellos para mostrarles la gravedad de su pecado y protegernos de la falsa doctrina. Entonces queremos separarnos, apartarnos de ellos, porque queremos dar un buen testimonio a la verdad de las Escrituras y también queremos protegernos a nosotros mismos de la falsa doctrina. Alguien, por favor, creo que Luz quizás tiene el micrófono prendido. Gracias. Mejor. Oh. Ok, yo creo que está mejor. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta antes de que oremos? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a orar. Gracias otra vez por su atención esta noche y por todas las pláticas. Son muy buenos. Oramos. Querido Señor Jesús, te damos gracias por reunirnos esta noche para que podríamos disfrutar del compañerismo cristiano y también, obviamente, a aprender más de su palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a agradecer mucho el compañerismo de la Santa Iglesia Cristiana y que nos ayudes a hacer nuestra propia parte para que podamos extender el reino y compartir la palabra de Dios con las otras personas también, para que ellos también puedan entrar a la iglesia invisible. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, pastor. Amén. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y Gracias, pastor. Sí, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, compañero. Dios les bendiga a ustedes. Chao, gracias. Pastor, le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Quién me habla? ¿Luz? No, Taide. Taide, pero ok, gracias. Taide, Oigan, ¿sí? ¿Cuántas clases son, pastor? ¿Que todavía nos faltan? Ajá. Solo uno. Hay uno más. Sí. Ok. Este jueves. Sí, está bien. Sí. Ok. Ok, gracias. Sí, de nada. Profesor. Bendiciones a ustedes. Sí. Le habla Abel. Abel, muy bien. Sí, profesor, entonces la última clase sería el día martes. Este jueves. Oh, perdón, hoy Sí. día es martes, ¿no? Sí, hoy es martes, sí. Sí, este jueves sería el último día. Tuve que pensar, lunes, martes, miércoles. Ok, sí, sí. Entonces, el proyecto, la tarea, sí. ¿Nos va a mandar? Sí, ya lo mandé, pero quizás usted no lo vio. Tal vez no lo vi. Sí, yo seguramente no me descuidé. Gracias, profesor. Sí. Okay. Posiblemente yo. Ya. Sí, ¿Y tenemos cuánto tiempo? A ver, estoy viendo el mensaje.
Aquí digo Ya. antes del 28 de octubre. Profesor, muchas gracias. Sí, Sí, de esa, nada. esa era, De era nada. mi pregunta. Ya. Muy bien. Gracias, muy bien. profesor. Sí, bendiciones. Bendiciones a Bendiciones. todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a hermanos y todos. profesor. Gracias a todos.